Bien, voy a buscar donde hemos quedado ayer. Estoy hablando de la materia de probabilidad y estadística, distribuciones teóricas discretas. Distribuciones teóricas discretas. Y hemos hecho este ejemplo de aplicación. Bien. No hay preguntas. Nadie se ha manifestado con nada. Entonces tengo la venia para continuar en el tratamiento teórico de nuestra clase. Habíamos quedado en este concepto, desarrollado esta teoría acerca de la teoría discretas. Recordando un poco, hemos hablado de una temática que va a estar relacionada con describir modelos probabilísticos que existen en la literatura estadística y son utilizados para muchos fines, dependiendo de lo que se requiera de la parte estadística. Entonces, como son modelos probabilísticos y está directamente asociada con la definición de una variable aleatoria, para el grupo de variables discretas, el primer modelo, hemos dicho que el más sencillo es el Bernoulli, que corresponde a un modelo que representa la realización de un experimento aleatorio en una sola vez, y ese experimento aleatorio debe tener solamente dos resultados posibles: el grupo de los resultados llamado éxito y el grupo de los resultados llamado fracaso. Entonces, ese es un modelo que establece el cálculo de probabilidades para esa variable x, cuando x es igual a 0 o 1, solamente dos valores, o 0 o 1. 1 cuando el resultado del experimento fue un éxito, o 0 cuando el resultado fue un elemento fracaso. ¿Sí? Tal que el parámetro P está relacionado justamente con ese resultado éxito. Y el complemento es el resultado fracaso. Un otro modelo que resulta ser una repetición del anterior, pero de manera independiente, identifica la distribución binomial, que viene a ser una distribución, la distribución más importante dentro del grupo de distribuciones del área de variables discretas. Casi todos los fenómenos o experimentos aleatorios que involucran a variables discretas están en este entorno de ser simulados por una distribución binomial. Muy pocos son los que caen fuera de ello, con otras dos distribuciones que son complementarias a esta. La distribución anterior es un caso particular de esta distribución. Cuando n es igual a 1, se tiene entonces transformada la binomial en una Bernoulli. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la binomial, estamos hablando siempre de una redacción de la variable en este sentido. De que la variable siempre, para ser binomial, debe representar el número de resultados éxitos observados en n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli, o el número de resultados éxito
observados en una muestra de tamaño n que es retirada de una población infinita. Para que las repeticiones sean independientes, la población de la cual se extrae la muestra tiene que ser obligatoriamente una población grande. De manera concreta se dice infinita. En esas situaciones la variable x tiene la distribución o sigue el modelo de binomial y tiene dos parámetros. El parámetro n y p, que son parámetros, son constantes que están dentro del modelo. Conocemos con el nombre de parámetros a constantes, símbolos que representan constantes y están dentro de la formulación del modelo. En esta formulación genérica, en ella pueden ver el símbolo de P, pueden ver el símbolo de N, entonces estamos hablando de eso. Ahora, cuando esta función genérica, que es la función de probabilidad binomial, se define de manera específica para un problema dado, cuando yo tengo el valor definido para n y un valor definido para p. De esa manera solamente depende de x y haciendo las operaciones se tiene el cálculo de probabilidades para cualquier valor que vaya a asumir x, sabiendo que x siempre va a estar comprendido en el intervalo de números enteros desde 0 hasta n. Sus propiedades características de la distribución están dadas por expresiones dadas en términos del parámetro del modelo. La esperanza matemática o la media siempre va a ser igual a n por p. La varianza o el sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, siempre va a estar dada por el producto de n por p por 1 menos p, sin necesidad de estar aplicando ninguna fórmula de lo que hemos hecho en los capítulos anteriores, que fue una evaluación de un modelo genérico cualquiera. Ahora, para estos casos específicos, ya están expresadas esas características en términos de los valores de sus parámetros que están asociados a ese modelo. ¿De acuerdo? Habíamos resuelto el primer ejercicio, que era esta aplicación. Les había dicho que para la formulación que está dada de esta manera, sin especificar cómo se desarrolla esa selección de estas bolillas, entonces la pregunta obligatoria es que si yo quiero que esta redacción que hace referencia al número de bolillas de color rojo y entre las 7 bolillas extraídas sea asociada a una distribución de binomial, la condición es de que la población tiene que ser infinita. Si analizo la población, es una población finita, entonces para convertirla, esta población finita en infinita, debo hacer un muestreo 1 a 1 con reposición. Esa es la condición que se tiene que definir para que realmente sea una variable binomial. ¿De acuerdo? Ahora, bajo este supuesto de que estoy realizando 1 a 1 sin reposición, quiero calcular esta probabilidad. Esa probabilidad sabemos que es de una variable discreta y sabemos que es una variable que asume solamente valores enteros. Los valores enteros entre 3 y 5 son justamente 3, 4 y 5. Entonces necesito calcular esas probabilidades puntuales. Si no supiera de que es una distribución binomial, ¿sí?, la variable que estamos analizando, yo tendría que calcular estas probabilidades utilizando el concepto de la definición clásica, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, como habíamos resuelto en los capítulos anteriores. Cada uno de ellos debería ser resuelto. ¿El que me facilita ahora el conocer de que X es binomial?
me facilita en que yo tengo esta conclusión y de los datos del problema tengo acceso a los valores de los parámetros que definen esta distribución, entonces ya tengo el modelo definido. Al tener el modelo definido, entonces cualquier cálculo de probabilidad que involucre a esta variable X puede ser calculada por estos conceptos que define el modelo. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 3 en este modelo genérico que solamente depende de X, reemplazo X por 3 y tengo un valor numérico. Para 4 lo mismo, para 5 lo mismo, hago la suma, tengo el resultado final. Les había dicho que estas distribuciones teóricas están dentro de las herramientas que dispone Excel como una herramienta apoyo para el cálculo de probabilidades para cualquiera de las combinaciones de los parámetros de este modelo. Entonces tenemos estos conceptos de distribución de probabilidad que dice para calcular las probabilidades. En esta opción de falso para las probabilidades puntuales y con la opción verdadero para las probabilidades acumuladas. Y la acumulación siempre es hacia la izquierda, o sea, direccionado hacia la izquierda, en el sentido menor o igual a X. Bien, habíamos hecho este ejercicio que también estaba relacionada con esa teoría y tenemos el siguiente modelo. No voy a ir a la parte teórica, vamos a hacer un poco de práctica. Para eso voy a adicionar esta opción y tengo acá en el libro, en la página 434. En la página 434 para adelante empiezan los problemas serios de estadística. El primer problema de esa página 434 establece este enunciado y queremos resolver ella. Wow. Cancelar. Voy a cortar desde ahí hasta ahí. Este es el ejercicio de la página 434. Por si acaso. Ahí tenemos el enunciado de este problema que dice qué cosa. X es una variable aleatoria discreta con distribución binomial de parámetros n y p, tales que su esperanza matemática es 5 y su varianza es 4. Hallar n y p y el valor más probable. Solución. Sabemos que X, al ser una binomial de parámetros n y p, entonces el modelo existe en su forma genérica, que me permite calcular la probabilidad de que X sea igual a X, y esta es las combinaciones de n tomados de X en X por P elevado a la X por 1 menos P a la n menos X. ¿Sí?
con X que varía siempre desde 0, 1, 2 puntos suspensivos hasta N. Siempre es eso, una consecuencia de eso. Sabemos también que la esperanza matemática de X, o sea, la media de esa distribución X, está dada por el producto N por P. La varianza de X, o sea, el sigma cuadrado de X, está dada por el producto N por P por 1 menos P. Esa es la consecuencia de esta afirmación. Es una consecuencia genérica. Ahora vamos a particularizar. Si la esperanza matemática de X es igual a 5, esto significa que es igual a N por P. Si la varianza de X es igual a 4, entonces esto es igual a N por P por 1 menos P. ¿De acuerdo? De acá entonces tenemos que N por P es 5. Si reemplazo acá, tendría entonces en esta igualdad, tendría que 4 es igual a 5 por 1 menos P. Al reemplazar en esa segunda igualdad, reemplazo el N por P por 5 y tendría, y de acá se tiene que 1 menos P es igual a 4 quintos. Entonces P es igual a 1 quinto o su equivalente. ¿Verdad? Si P es igual a 1 quinto, entonces N es igual a ¿cuánto? N es igual a, aquí voy a colocar eso. N por P es igual a 5. De acá tenemos entonces que N es igual a 25, ¿no? Por tanto, X es una binomial de parámetros N igual a 25, P igual a 1 quinto. Esto implica ¿qué cosa? Que la probabilidad de que X asuma el P de X, que es la probabilidad de que X asuma un valor específico X minúscula, está dada por las combinaciones de 25 tomados de X en X por 1 quinto a la X por 4 quintos a 25 menos X, con X que varía desde 0, 1, 2 puntos suspensivos hasta 25. Ese es el modelo específico para esta variable X que está dada por esa definición. Ahí la pregunta final. ¿Qué es el valor más probable de X? Antes de responder eso, ¿alguna pregunta en la resolución?
¿No hay preguntas y la resolución? Todo claro, Inge. Muy bien. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué es el valor más probable de X? ¿Con qué nombre se conoce a esa afirmación de ser el valor más probable de la distribución de X? A ver, ¿quién se va a ganar 3 puntos? Puede colocar la respuesta en el chat. El valor más probable. A las 2:03, no hay nadie. Nadie se adjudicó esos 3 puntitos que he regalado. El valor más probable de la distribución de X es la moda de X. Esa es la respuesta. ¿Al qué es? Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Cómo calculo la moda de X? Otros 3 puntos al que me diga cómo calculo la moda de X. Estoy con ganas de regalar puntos. ¿Cómo calculo en este ejercicio la moda de X? Tampoco hay nadie. Para calcular la moda de X, lo que necesitamos es conocer la distribución de probabilidad de X. Voy a trasladarles a una planilla donde tengo eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando. Descripción, medidas de posición. Si no me equivoco, está por aquí. Cálculo de la moda. Justo. Edad. Esto es para calcular la moda en distribuciones de frecuencia. ¿Sí? En distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de probabilidad, ¿cómo calculamos la moda? Aquí no está nada claro. Se ha concluido que no tiene moda. Aquí para distribuciones continuas no hay. ¿Dónde está? Aquí está la moda. ¿Cómo se hace para calcular la moda? El criterio. El criterio identificamos qué cosa, un intervalo que defina un máximo en frecuencia. Si estamos hablando que probabilidad es sinónimo de frecuencia, entonces lo único que tenemos que hacer es identificar aquel valor que corresponde a un máximo en probabilidad. Por eso decía cuando hablamos de este concepto, por eso decía de ¿dónde estoy? Aquí estoy. Por eso dice cuál es el dónde está.
Por eso decía cuál es el valor más probable. El valor más probable. O sea, tenemos que encontrar el valor de X donde se presente el máximo en probabilidad. El máximo en probabilidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una tabla donde vamos a poner en evidencia muy alejado. Vamos a buscar entonces o construir una tabla en ese sentido, donde vamos a tener los valores de x igual a x minúscula, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y aquí vamos a tener el P de X, que viene a ser el número combinatorio de 25 tomados de X en X por 1/5 a la X por 4/5 a 25 menos X. Entonces eso en una máquina de calcular ustedes pueden colocar esa fórmula del número combinatorio, la potencia que es 0, 1/5 es 0,2, el otro es 0,8, entonces pueden hacer la construcción de la fórmula en sus máquinas de calcular del que ustedes dispongan. O si no tienen una forma de trabajar con ello, tendrían que manipular reemplazando el X por 0. Entonces tendría acá 4/5, que sería 0,8 elevado a la 25. 0,8 a la 25, eso vale 0.02038. Y cuando estamos con esta, para x igual a 1, voy a hacer la fórmula, voy a poner combinatorio, 25 combinatorio a 25 número combinatorio tomados de 1 en 1, eso multiplico por 0.2 elevado ¿a cuánto? A 1 por 0.8 elevado a la 25. Eso genera el valor de 0.0189. Voy a la fórmula, el 0, no es a la 25, es a la 24, perdón, está mal. Esto es a la 24. Ejecuto, es otro valor. Por favor, esto
corresponde a otro valor. 0. Me corrigen si están observando algún otro error, por favor. 0.0236. Voy a la fórmula, es 23, esto que tiene que cambiarse, y este 0,2 debe estar elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, y este es tomados de 2 en 2, dando un total de 0.0708. Con 3 voy a ir por orden. Casiuda. Esto es 3. El 0,2 es al cubo. Al cubo. Y 25 menos 3 es 22, ¿no? 22 igual 0,1358. 4 sería esto 21. Luego este 3 se convierte en 4. Y este 3 también se convierte en 4. Cuando ejecuto, sale 0,1867. Con 5, observen que está subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Sí? Está 0,13, 0,18. Tengo que ir hasta un valor donde llegue a disminuir, de esa manera se identifica el máximo. Entonces ahora es para 5, el 21 se convierte en 20, el 2 está a la quinta, y las combinaciones son de a 5. Ejecuto 0,19, 60. Me ha faltado filas. Espero que con eso alcance. Tendría acá el 6, 7, 8. Entonces, cambiando por el 6, el 20 sería 19. El 5 debo cambiar por 6. Y el otro 5 también debo cambiar por 6. Ejecuto 0,16. 34. Voy a verificar para el 7. 7 sería 18.
y el 6 se cambia en 7, y ejecuto 011 08. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se observa? Se observa que en probabilidad va subiendo hasta este máximo. Aquí hay un máximo. Hay un máximo, porque después baja y va bajando. Entonces quiere decir que el máximo está. Esto implica entonces que la moda de X es igual a 5. Es igual a 5. O sea, valor más probable. Ese es el valor más probable de X. ¿Alguna pregunta? En Excel es fácil de ver eso. ANOVA, formulario, ejercicio. En Excel lo que se tiene es lo siguiente. Tenemos acá el X igual a X minúscula, y aquí tenemos el de X. Que no voy a colocar la fórmula. Entonces aquí tenemos los valores de X que van desde 0, 1, 2, voy a completar hasta 25. $17, 24, 25. Ahí está hasta 25. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente entramos a la parte de formular el modelo que hemos utilizado a través de la función indicando igual distri binomial, distribución binomial. Número de éxitos es este 0, es el A1, A2, que está aquí, no me permite, esta es el A2. ¿Okay? Luego tenemos número de ensayos, es 25. Luego probabilidad de éxito 0.2 y falso, para que sea la probabilidad puntual. Ese sería. Si observan es 0.038. 0.0038 es lo que calcula. La fórmula puedo extender porque no depende de nada, todo está, no va a cambiar, entonces puedo extenderla hasta acá. Y esos son los valores 0.02, 0.07,
0.02, 0.7, 0.18, 0.13, 0.18, 0.19, 0.16. 0.13, 0.18, 19, 16, el mismo. Los mismos valores que hemos observado en la parte manual, tenemos eso. Ahora, si no consigo visualizar en este análisis de que se trata de la moda, puedo insertar en ella un gráfico, insertar un gráfico, y ese gráfico, ¿cuál sería? Está acá, voy a colocar un gráfico. ¿Dónde están los gráficos? Y voy a colocar este diagrama de basas. Ahí ustedes tienen la representación gráfica en el que se observa que para valores mayores a 12 prácticamente es cero la probabilidad, y donde ocurre un máximo ocurre en esta base, Aquí los valores de X están desde 1. Si yo quisiera cambiar los valores del eje X, ¿cómo se hace eso? Eso ya es un problema de construcción. No voy a entrar en esos detalles en este momento. Pero ¿dónde ocurre un máximo? Ocurre un máximo en la sexta lectura. La sexta lectura corresponde al X0, 1, 2, 3, 4, 5. Para el valor de 5 ocurre ese máximo que corresponde a 0,19, 0,19, 60 y tantos, que es ese valor. Por tanto, la moda es 5. ¿Está bien? ¿Está bien o no se entiende? Estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Sí, se entiende, Inge. Sí, se entiende, Inge. Muy bien, gracias por avisar. Entonces, estoy utilizando el Excel para esa. Lo que deberíamos de haber hecho nosotros era una misión imposible, llegar hasta 25. Ustedes podrán ver de que en el Excel acá pueden ver desde el 12 ya es prácticamente cero. ¿Sí? Métrica porque es muy poca la variación. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la respuesta a ese problema, a la pregunta del valor más probable de esa distribución. Y aquí el tema era justamente saber qué representaba el valor más probable y cómo hallar. En el caso de distribuciones discretas siempre es buscar el máximo en frecuencia o el máximo en probabilidad. No se olvide, si es una tabla de frecuencias
Dice, se lanza un par de dados 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad que la suma 9 aparezca exactamente 2 veces? Voy. Me está jugando sucio. Que yo, ustedes. Solución. Primera cosa
¿Quedó claro? Entonces, con esa redacción, la pregunta es el cálculo de probabilidades de que X sea exactamente 2. Exactamente 2 quiere decir igual a 2. Ahora, para responder, debo preguntar cuál es la distribución de probabilidad de X. Eso es lo que tengo que probar. Está lanzando 4 veces. El lanzamiento se supone que es de manera independiente. ¿Por qué? Porque el resultado de un lanzamiento no va a depender o no va a influir en el resultado de otro n igual a y p igual a. ¿Cuáles son los valores de n y cuáles son los valores de p? ¿Cuál es el valor de n? 4. 4, exactamente. El número de repeticiones es 4. ¿Y qué es p minúscula? Es la probabilidad de que la suma sea igual a 9 en el lanzamiento de 2 dados. Esto es lo que tengo que saber calcular ahora, porque si no, no voy a poder responder la pregunta. ¿Cuánto vale esa probabilidad? En el lanzamiento de 2 dados, ¿cuántos son los casos posibles? No. El 3 con el 6 da. Entonces tengo un resultado que es el 3 con el 6. Luego el 4 con el 5. Luego el 5 con el 4. Y luego el 6 con el 3. Entonces, ¿cuántos resultados posibles favorables? 4. Simplificando es un noveno, ¿no? Esa es la parte importante de este análisis de las distribuciones teóricas. Es saber definir
qué variable o cómo se define la variable, luego asociar una distribución de probabilidad y luego, para esa distribución de probabilidad, definir de manera concreta los valores de su parámetro. ¿Quién tiene duda sobre todo lo que he puesto en ese cuadro? Todavía no está resuelto. ¿No hay dudas? Muy bien, entonces, con esa afirmación voy a crear otra página. Entonces, concluimos. Esta E invertida existe. Eso es las combinaciones de 4 tomados de X en X por 4 novenos a la X por 5 novenos a 4 menos X, con X que varía desde 0, 1, puntos suspensivos hasta 4. Este es el modelo que responde a cualquier pregunta relacionada con esa variable X, representando el número de lanzamientos entre los 4 que dé suma igual a 9. Probabilidad de que X sea igual a 2, esto será las combinaciones de 4 tomados de 2 en 2 por 4 novenos al cuadrado por 5 novenos también al cuadrado. El resultado, una máquina de calcular, les va a dar un valor numérico obligatoriamente entre 0 y 1. Cero 3658. Si no me he equivocado, y si me he equivocado, no sé. Decía 2, ¿no? Exactamente 12. ¿Están en condiciones de poder resolver cualquier problema de la binomial? A ver, las 5. Dice, en una población de drosófilas, el 20% tiene mutación de alas. Si se escogen 6 moscas aleatoriamente de la población, ¿cuál es la probabilidad que 2
tiene mutación, al menos 1 tiene mutación, que menos de 5 tienen mutación. ¿Cuál es el número esperado de moscas con mutación de alas? Un enunciado del área de biología, donde drosófilas son una población de moscas especiales, unas moscas que presentan este tipo de mutaciones en alas. Entonces, se ha hecho un experimento y en esa población se observa que el 20% de esa población tiene mutación de alas. Se escogen 6 moscas aleatoriamente de la población. Dice cuál es la probabilidad que 2 tengan mutación de esas 6 que fue seleccionada. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, solamente para practicar cuál es la redacción correspondiente a la variable X. ¿Qué es lo que voy a cuantificar con el símbolo de la variable X? Ahora sí tienen que tener, en coro deberían de estarme respondiendo al decirme que no han tenido ninguna duda en la resolución anterior. ¿No? Siempre la variable tiene que ser formulada en el sentido de que cuando la utilice me permita responder a las preguntas planteadas en el ejercicio. La primera, el inciso A, dice cuál es la probabilidad de que 2 tengan mutación. ¿De quiénes? De las 6 moscas que se han seleccionado de esa población. Entonces, para que me permita calcular eso, la redacción debería de involucrar al número de moscas que sufren o que tienen mutación de alas entre las 6 seleccionadas de dicha población. Esa es la redacción que debería. En esta redacción lo importante es de que estén presentes el número de moscas que tienen la propiedad que se está analizando entre el número de moscas seleccionadas. La población podemos ver de que en ninguna parte de la redacción hace referencia al tamaño de la población. Entonces consideramos la población de moscas infinita tenemos como conclusión que X es una binomial. Y si X es una binomial, tiene 2 parámetros, N y P. ¿Cuáles son esos valores? ¿Da el problema o no da como dato el problema?
el problema establece que hay 6 moscas que se eligen y hay 20% en la población que sufren mutación. Por tanto, el N es 6 y el P es 0.2. ¿Ok? Bien, con esta conclusión entonces tenemos el modelo. Por tanto, existe la función de probabilidad P de X, que es la probabilidad de que X asuma el valor específico de, eso es igual a las combinaciones de 6 tomados de X en X por 0.2 a la X por 0.8 a la 6 menos X, y los valores de X van desde 0, 1 hasta 6. Este es el modelo que me permite calcular la probabilidad para cualquier valor de X comprendido en ese rango desde 0 hasta 6. Con ello, entonces, podemos pasar a la etapa de identificación de resultados. A dice probabilidad de que 2 tenga mutación. Estamos hablando de la probabilidad de que X sea igual a 2. De que X sea igual a 2 son las combinaciones de 6 tomados de 2 en 2 por 0.2 al cuadrado por 0.8 a la cuarta. Eso es el cálculo de probabilidades sin necesidad de estar haciendo un análisis de resultados del experimento de la selección de las moscas. Entonces tendría 6 combinaciones de A2 por 0.2 elevado al cuadrado por 0.8 elevado a la cuarta. Valor de probabilidad, si no me he equivocado en el tecleado de los datos, 0.2458. Inciso B. Al menos uno tiene mutación. Al menos uno tiene mutación. Está hablando de probabilidad. ¿Qué debo colocar entre los paréntesis para que represente esa redacción de la pregunta? Está hablando de los que sufren mutación, es X. ¿Y qué más? ¿Dónde están? Bueno, me voy a ir a almorzar entonces. No hay participación. Al menos uno. ¿Qué significa al menos uno? Que esté igualado a 1. No dice exactamente como en este caso. Aquí dice que 2 tengan mutación. Aquí tendría que decir que 1 tenga mutación para ser igual a 1. Pero al menos 1
por lo menos 1. Al menos 1, por lo menos 1. Es lo mismo. Mayor o igual a 1. Tendría que ser para 1, para 2, hasta 6. ¿Qué voy a hacer en este caso? Sé que la variable va desde 0, entonces puedo ir con el sentido hacia este otro lado. Entonces puedo utilizar ¿qué cosa? El complemento. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Aquí era mayor o igual a que 1, el complemento es menor que 1. Y menor que 1 es el 0. Entonces tendría 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. O sea, 1 menos las combinaciones de 6 tomados de 0 en 0 por 0.2 a la 0 por 0.8 a la 6. Y este es el resultado que hay que buscar. 6 tomados de 0 en 0 es 1, 0,2 a la 0 es 1, entonces tengo 0.8 a la sexta. 0.8 a la sexta es 0.2621. Si de eso les resto 1, queda 73,79. Ese sería el resultado para esa pregunta. El C. ¿Alguien tiene alguna duda antes? Que menos de 5 tengan mutación. Estamos hablando la probabilidad x5 menos de 5 menor que 5. ¿Sí? Menor que 5. Menor que 5 es igual que en el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. O sea, tendría 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 5 más la probabilidad de que x sea igual a 6. Sé que varía hasta 6. En lugar de hacer todas las probabilidades, que sería 4, 3, 2, 1, 0, en lugar de calcular todas ellas, prefiero calcular el lado más corto, la distancia más corta, que sería mayor o igual a 5. Aquí era menor, aquí por complemento incluye a ello. Es el cuidado que hay que tener cuando la distribución es discreta. Entonces tendría 1 menos las combinaciones de 6 tomados de 5 en 5 por 0.2 a la quinta por 0.8 a la 1. Más las combinaciones de 6 tomados de 6 en 6 por 0.2 a la 6 por 0.8 a la 0. Una máquina de calcular me va a permitir primero hacer la suma, que tendría 6 tomado de 5 en 5 es 6, entonces tendría 6 multiplicado por 0.2 elevado a la quinta por 0.8 elevado a la 1. Eso sería
más 0.2 a la sexta. O sea, eso da 0.0016. Si voy a restar de 1, el resultado es 0.9984. Y para concluir, el inciso D dice: ¿cuál es el número esperado de moscas con mutación de alas? ¿Cuál es el número esperado de moscas con mutación de alas? Por supuesto, entre las 6 que se han seleccionado, ¿no? Seguimos en el mismo, no dice en toda la población. ¿Cuál es el número esperado de moscas con mutación de alas? Estamos hablando número esperado, esperanza matemática de X. La esperanza matemática de X es dada para la binomial como n por p. Entonces, 6 por 0.2 es 1.2 moscas. Ese es el número esperado de moscas con mutación que se pueda se puede observar al seleccionar 6 moscas de esa población. Muy bien, jóvenes. Espero no haberles causado ningún trauma. El viernes continuamos con estas otras distribuciones y acabamos la parte de distribuciones discretas. Para la próxima semana, distribuciones continuas y ya estaríamos casi en condiciones de poder dar nuestro segundo parcial, cuyo primer parcial todavía no les he dado la nota. Hasta luego. Hasta luego.